Bueno, muchachos, este es un problema más de análisis microscópico de procesos, donde para iniciar les dejo esta frase de acá, que dice: no importa cuántos recursos tengas a tu disposición, si no los sabes usar, nunca serán suficientes. Y cuando hablamos de recursos, podrían ser recursos computacionales, así como también software, podrían ser también eh, pues toda la materia que nosotros estamos viendo. Aquí lo importante es saber aprovechar todos los recursos que tenemos, tanto eh, los recursos computacionales como los software, y todo el conocimiento que vamos adquiriendo en nuestra vida para poder utilizarlos de la manera más eficiente y más eficaz posible para lograr nuestros objetivos. Que no nos vaya a pasar lo de este señor, ¿verdad? Que teniendo cientos de escaleras ahí debajo, pues no puede ver encima de la pared, cuando en realidad necesita solamente una. Bueno, como les decía, vamos a ver un problema más de análisis microscópico de procesos en estado estable no uniforme en una variable independiente. En este caso nos toca un balance de cantidad de movimiento, y lo que nos dice la descripción del problema es que tenemos una película de líquido de espesor E, que es constante y desciende por una placa inclinada con un ángulo A con la horizontal, forzado por una caída de presión de P en kilopascales, y hay que determinar el perfil de velocidad del fluido con respecto al eje perpendicular al plano de la placa en flujo de régimen laminar y en estado estacionario. Entonces, a partir de esto vamos a formular un diagrama, y lo vamos a formular de esta manera. Tenemos entonces un canal abierto, un fluido que desciende por una placa, ¿sí? Un canal abierto simplemente es un canal que, pues, eh, al igual que podría haber en un conducto o en una tubería un canal abierto, eh, ahí lo cierto es que no está abierto porque el conducto es cerrado, sí, pero sí puede utilizarse como un canal, sí. O sea, no necesariamente un conducto va a estar siempre lleno. Por ejemplo, pues los conductos que llevan aguas negras en general no están llenos, sí, por un tema de pues tener una flexibilidad para lograr evacuar todos los líquidos, o todas las aguas negras de todas las casas. Entonces esos conductos normalmente no se llenan. Pero lo que sí es cierto es que un canal abierto trabaja de una manera similar. A diferencia de las tuberías, el canal abierto siempre está abierto a la atmósfera, o normalmente es así. Lo que sí es que muchas veces, y la mayor parte de las veces, se utiliza para trasladar agua de un lugar a otro, ¿sí? De lugares donde hay abundancia de agua a lugares donde hay muy poca agua, para riesgo de pues para más bien utilizarlo para aplicaciones agrícolas, y también pues también para la ganadería y demás cosas. En nuestro país tenemos canales abiertos en Guanacaste, y bueno, también en otros muchos lugares, pero en Guanacaste están los que se originan en, eh, en la laguna del Arenal. Entonces vean que pueden tener diferentes formas. Puede ser trapezoidal, puede ser rectangular, puede ser triangular, incluso podría ser como una canoa de nuestra casa, ¿verdad? Que podría tener una forma semicircular, o de cualquier forma que sea. eh, Aquí lo importante es que las formas estándar, como estas tres que están acá abajo, eh, si uno le pone una obstrucción al flujo, puede medir fácilmente cuál es el caudal que pasa por ese canal. ¿Cómo? Con la altura del líquido, ¿sí? Y con la altura de el líquido que pasa encima de esa barrera que está estorbando el flujo, ¿sí? Son muy utilizados en todo el mundo,
Y bueno, en este caso lo que vamos a resolver es cuál es el perfil de velocidades en régimen laminar. Recuerden que el régimen laminar lo que significa es que tenemos velocidades pequeñas de flujo de fluido. En este caso entonces el flujo va hacia abajo con una velocidad dada, una presión y un dP que impulsa el flujo hacia abajo. Vamos a tener una masa de líquido que va a estar influenciada por la aceleración gravitacional y tenemos la cantidad de movimiento difusiva, que en este caso es un esfuerzo cortante. Entonces vamos a proceder a definir las variables independientes, que en este caso vamos a hablar de dos variables independientes, una variable independiente en la posición de la dirección del flujo y una variable independiente en la posición perpendicular al flujo. Recuerden que el problema lo que me pide es cuál es el perfil de velocidades perpendicular a la placa. Entonces yo tengo una velocidad de flujo hacia abajo en la dirección X en este caso, pero esa velocidad de flujo va a ir variando conforme yo me aleje de la placa. Conforme me aleje de la placa va a ir variando hasta llegar a la superficie. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a verlo con más detalle. Bueno, y tenemos un ángulo A que es el ángulo de descenso del líquido. Entonces, como variables dependientes definimos la velocidad del fluido en la dirección X y definimos la presión. También tenemos una variable intermedia que es el esfuerzo cortante o viscoso, que también está en pascales, al igual que la presión. Las variables fijas van a ser las dimensiones del canal abierto, en este caso ancho, largo y espesor. Vamos a considerar que entonces es un canal abierto rectangular con un ancho y un espesor, y el largo L, que será el largo dado por pues ya el canal como tal. En el caso de los parámetros tenemos la densidad y la viscosidad. La viscosidad en este caso absoluta. Vean que el ángulo también A lo consideramos una variable fija que está en radianes. A partir de esto vamos a ir a hacer un balance de cantidad de movimiento en nuestro volumen de control. Nuestro volumen de control en este caso lo podemos considerar como un volumen de control total o como un pedacito acá, ¿verdad? Un volumen de control diferencial dentro del líquido total. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, considerando un volumen de control diferencial, que sería el área blanca, de tal forma de que podamos hacer el análisis microscópico. Vamos a hacer el balance, y el balance de cantidad de movimiento normalmente viene dado por estos cuatro elementos, que serían la velocidad de acumulación, el flujo de entrada y salida, de cantidad de movimiento, y la suma de fuerzas que actúan sobre nuestro sistema. En este caso la velocidad de acumulación es cero porque estamos en un estado estacionario. Vamos a tener flujos de entrada, diferentes flujos de entrada. Tenemos un primer flujo de entrada que es un flujo de entrada de cantidad de movimiento convectivo, que viene dado por viene dado por una expresión similar a la que habíamos visto en física de masa por velocidad, nada más que recuerden que aquí hay flujo másico. Entonces, en lugar de masa por velocidad vamos a considerar flujo másico por velocidad, y viene dado entonces por el flujo másico, que es ρ por v por a, nuevamente por el v de la velocidad, que nos transforma el flujo másico en la cantidad de movimiento. Recuerden que al ser una cantidad de movimiento y al haber flujos, las cantidades de movimiento se convierten en fuerzas. Básicamente entonces lo que es un balance de cantidad de movimiento cuando nosotros tenemos flujos es en realidad un balance de fuerzas. Entonces vean que también esta velocidad es en la dirección X, y por lo tanto esta área es perpendicular a esa dirección X.
tenemos el flujo de cantidad de movimiento difusivo que viene dado por el esfuerzo cortante por el área. Y vean que en este caso el área es el área perpendicular a Y, porque el esfuerzo cortante es perpendicular al flujo. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que lo vemos también como una fuerza de fricción. Entonces es perpendicular al flujo, entonces va en una dirección diferente a la que va el flujo. Luego tenemos los flujos de salida que vienen dados por la misma expresión anterior más el cambio. En el caso de la cantidad de movimiento convectiva sería flujo másico por la velocidad más el cambio del flujo másico por la velocidad. Mientras que para el difusivo sería el esfuerzo cortante por el área más el cambio de ese esfuerzo cortante por el área. En el tema de las fuerzas que actúan sobre el sistema, también vamos a ver otro flujo de entrada y otro flujo de salida. Un flujo de entrada que va a venir dado por la presión que entra en el sistema, ¿sí? O la presión de entrada del sistema, más que la presión que entra, no, es la presión de entrada del sistema, o sea que viene dado por la presión por el área, y en este caso el área que se utiliza es el área perpendicular a la dirección X. Y el flujo de salida en este caso sería la cantidad de movimiento debido a la presión de salida, que viene dado por la presión por el área perpendicular a X más el cambio de esa presión por el área perpendicular a X. Y por último tenemos la fuerza sobre la masa, que es el peso, que viene dado por, vean que es el peso es siempre hacia abajo, ¿verdad? Entonces el componente que va hacia abajo, o sea el componente en la dirección Y, y por lo tanto, o bueno, en la dirección hacia abajo, que no es exactamente la Y, sino que viene dado por la masa por la aceleración gravitacional por el seno de A. Todo esto, antes de irnos a definir las condiciones del modelo y las relaciones constitutivas, vamos a simplificarlo un poco. Entonces vamos a tener la expresión total acá, donde tenemos el flujo de entrada de cantidad de movimiento convectivo y flujo de salida, flujo de entrada de cantidad de movimiento difusivo y flujo de salida, flujo de presión a la entrada y presión a la salida, y el peso. Simplificamos, me quedan estos, me queda el cambio de la cantidad de movimiento convectiva menos el cambio de la cantidad de movimiento difusiva menos el cambio en la presión o debido a la presión más el peso. De ahí sustituimos las áreas. El área perpendicular a X es de Y de Z, el área perpendicular a Y es de X de Y, el área perpendicular a X de Y de Z, y el volumen, o más bien la masa, que le ponemos como densidad por volumen. Y ahora sustituimos el volumen. Como este primer término depende de X, entonces el componente de Y de Z puede salir. Como el segundo término, o sea el esfuerzo cortante depende de Y, el de X de Z pueden salir, al igual P depende de la distancia X, entonces de Y de Z pueden salir, y sustituimos el volumen. Ahora pasamos a dividir entre el volumen, precisamente entre dx de Y de Z, y me da que el cambio en la densidad por la velocidad al cuadrado con respecto a X menos el cambio del esfuerzo cortante con respecto a Y menos el cambio de la presión con respecto a X más ρ por G por el seno de A es igual a 0. Y ahora sí, vamos a ir a hacer algunas de las relaciones constitutivas que vamos a utilizar y de las condiciones del modelo. Algunas que ya hemos usado en esta filmina, pero que vamos a concretar a continuación. Lo primero es la ley de viscosidad de Newton, ¿verdad? O la ley de difusión de cantidad de movimiento, que nos dice que el esfuerzo cortante es igual a menos la viscosidad absoluta por el diferencial de la velocidad con respecto a Y. Luego la cantidad de movimiento convectivo, que viene dado por el flujo másico por la velocidad, o ρ por V por A por V, ¿sí?
el área perpendicular a x, que es de y de z, y el área perpendicular a y, que es de x de y, de x de z, perdón, el volumen, que es igual a dx de y de z, el peso, que viene dado por la masa por la aceleración gravitacional, que en este caso es densidad por el volumen, que es dx de y de z por la aceleración gravitacional. Y vean que ahí hay que considerar el componente que va hacia abajo, que no está considerado en esa ecuación, y que sería el componente que lleva el seno de A. Luego la densidad y la viscosidad, que dependen de la temperatura. Y como condiciones del modelo vamos a considerar, bueno, el estado estacionario, el régimen de flujo laminar, que es sumamente importante, porque si el régimen de flujo es diferente, ya estas condiciones no van. La geometría perfecta, que sería una geometría rectangular perfecta. Vamos a hablar de masa común continuo, vamos a hablar de parámetros constantes, material homogéneo. Vamos a decir que no hay cantidad de movimiento convectivo en Y ni en Z. Vamos a hablar del principio de continuidad entre fases. Eso quiere decir que el fluido que está a la par de la pared o de la placa tiene velocidad cero, ¿de acuerdo? O sea, la velocidad del fluido es igual a la velocidad de la pared. Vamos a considerar que la caída de presión es lineal, o sea que el cambio de la presión con respecto a X es igual a la presión final menos la presión inicial entre la longitud del canal. Y vamos a considerar que no hay efectos de entrada ni de salida del canal. Entonces vamos simplificando. Vean que tenemos la expresión de arriba, que básicamente se convierte en la expresión, en la segunda expresión, ¿verdad? Aquí no hay ninguna manipulación, simplemente es verla de forma usual como nosotros la vemos. Lo que vamos a hacer es sustituir el cambio de la presión con respecto a X por la relación lineal que tenemos y que acabamos de ver como una condición del modelo. Esto es una ecuación diferencial con dos variables independientes. Entonces la pregunta es ¿cómo se resuelve? Bueno, para resolver esto, al igual que cuando nosotros tenemos dos variables, necesitamos dos ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Bueno, podrían ser dos ecuaciones, una diferencial y otra no diferencial, ¿verdad? Aquí lo importante es que necesitamos dos ecuaciones y en este momento tenemos una, ¿sí? Que es esta.